Hemos hablado anteriormente de dos grandes bases para la antropología adecuada de Juan Pablo II, para la visión antropológica. El ser humano como unión de personas como imagen del Dios trinitario y la teología del cuerpo con su nueva valoración de la corporalidad y de la sexualidad. Vamos a hablar aquí de los 4 últimos elementos de esta antropología adecuada, estas bases para su visión antropológica, en los cuales distinguimos aspectos importantes. Son los siguientes: la unificación eros-ágape, la centralidad del amor, Cristo Redentor, esposo de la Iglesia, y la resurrección del cuerpo y la glorificación. Empezamos con el primero, la unificación eros-ágape, que es un anuncio profético que ya encontrábamos en el Cantar de los Cantares y que en cambio se realiza en la redención de Jesucristo. Sabemos que Dios es amor y unidad. Dios ama engendrando amor y unidad, alcanzando con su luz divina la plena realización de las posibilidades de la creación, llevándolas a su culminación. Dios unifica con su luz el amor humano y divino, el deseo humano con el deseo de Dios. Podríamos decir que la tradición cristiana no rechaza el eros ni reduce el amor a algo espiritual, sino que es un ágape que incluye y asume el eros, entendido como deseo de belleza, del bien y de la unidad de lo creado, de lo espiritual y de lo material. En este punto, Juan Pablo II ha elevado una mirada luminosa al Cantar de los Cantares. A través del lenguaje del cuerpo, dice Juan Pablo II, se constituye el signo visible de la participación del hombre y de la mujer a la alianza de la gracia y del amor, ofrecida por Dios al hombre. El Cantar de los Cantares demuestra la riqueza de este lenguaje, cuya primera redacción estaba ya en Génesis 2, 23, 25. Juan Pablo II, comentando el Cantar de los Cantares, dice que hay que unir la interpretación clásica de la espiritualidad cristiana, que es una interpretación alegórica espiritual, pero hay que unirlo también a la interpretación literal, erótica del cantar, porque así nos está ayudando a unir el amor humano con el amor de Dios. Juan Pablo II está revalorizando el sentido literal original del cantar, con la exégesis tradicional, o sea, la exégesis contemporánea, que valora más lo lateral, con la exégesis tradicional, que es más alegórico-simbólica. Y así se une el amor humano con el amor espiritual. En esta línea también ha hablado Benedicto XVI. Se revaloriza el valor humano en cuanto que el mismo atractivo mutuo y la complementariedad física y psíquica con su dimensión erótica son asumidos en el cristianismo cuando no quedan reducidos a lo instintivo y natural, sino que adquieren la dimensión trascendente que acompaña las manifestaciones del espíritu humano, según la verdad del amor humano. Dice Juan Pablo II, el ámbito erótico, el eros y el etos, no divergen entre sí, no se contraponen mutuamente, sino que están llamados a encontrarse en el corazón humano y a fructificar en este encuentro. Muy digno del corazón humano es que la forma de lo que es erótico sea al mismo tiempo forma del etos, es decir, de lo que es ético. La nueva mirada que Cristo reclama pide una purificación del corazón para poder asumir los valores que Dios había pensado en la corporalidad y para que vivamos aquella comunión que constituye la vocación humana, liberando los más nobles deseos y aspiraciones del hombre y de la mujer de la concupiscencia que lo ahogan, dice Juan Pablo II. Las palabras del Sermón de la Montaña con las que Cristo llama la atención de sus oyentes de entonces y de hoy sobre la concupiscencia, mirada concupiscente, señalan indirectamente el camino hacia una madura espontaneidad del corazón humano, que no sofoca sus nobles deseos y aspiraciones, sino que al contrario los libera y en cierto sentido los facilita. Esta nueva visión del eros en la vida cristiana del Papa polaco será después desarrollada por el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, cuando reclama la necesaria integración de eros y ágape. ¿No parece adecuado dejar el erotismo en manos de la mentalidad del mundo y de la pornografía, cuando ya Juan Pablo II y después Benedicto XVI
confirman en documentos magisteriales que el eros es algo puesto por Dios en la creación, en la naturaleza, y que está llamado a realizarse en plenitud en el ágape. Pasamos a un cuarto elemento fundamental de la antropología teológica esponsal de Juan Pablo II. La centralidad del amor. Podríamos hablar aquí también del significado esponsal del cuerpo humano. Sabemos que el camino de la Iglesia es el hombre y que el camino del hombre es el amor. Para Juan Pablo II, la clave está en el significado esponsal del cuerpo, que se descubre en la hermenéutica del don, clave fundamental de la persona humana. El hombre y la mujer fueron creados por Dios para ser un don mutuo en su masculinidad y en su feminidad. El ser humano solo se realiza existiendo para alguien. La sexualidad entra en la teología del cuerpo como dimensión que posibilita la condición humana necesaria de existir para otro, lo masculino para lo femenino y viceversa. El sexo es signo de una donación creadora y de un don vivido en la comunión de personas. La afirmación de la persona en la acogida del don del otro significa la creación recíproca de la comunión de personas. El cuerpo humano, con su sexo y con su masculinidad y feminidad, incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar amor. Ese es el significado esponsal del cuerpo humano, la capacidad para expresar amor, la capacidad para ofrecerse como un don al otro. Ese amor en el que hombre-persona se convierten en don y mediante este don realiza el sentido mismo de su ser y de su existir. Encontrar el amor y vivir el amor significa crear de nuevo o ser creado de nuevo, transformarse en una criatura nueva. Cuando amamos a alguien, lo estamos creando nuevamente. Se contiene aquí una experiencia de doble dimensión, identidad y diferencia. Hay un espacio de semejanza que propicia el vínculo, donde se estima lo diverso, aquello que yo no soy yo, evitando el peligro de deformación de una proyección de uno mismo en el otro. No podemos ser un narciso que nos contemplamos a nosotros mismos, tampoco en el otro. El otro es otro. Hay una semejanza, pero también hay una diferencia. El otro es un yo distinto. Cada uno se enriquece con la experiencia propia del otro, con la perspectiva del otro. No se puede comprender a uno sin el otro. Por eso uno está frente al otro. Esta vocación fundamental corresponde a toda la humanidad y se puede vivir de modos distintos según las diversas vocaciones, en la virginidad y en el matrimonio. Ambos estados de vida son complementarios y se necesitan mutuamente para expresar los matices de la riqueza inmensa del amor humano, vivido en las múltiples posibilidades de la relación interpersonal. En el matrimonio, el amor humano se expresa mejor el signo visible de aquella unidad que Dios quiere, mientras que en la virginidad se nos comunica especialmente el don del amor gratuito y total que Jesús nos regala y al que podemos responder de manera absoluta, sin condiciones. Con el pecado se pierde parte de la capacidad, pero no toda, para expresar este amor. El corazón se convierte en un lugar de combate, de lucha entre el amor y la concupiscencia, el amor y el desorden del amor. Cuanto más domina el corazón la concupiscencia, éste experimenta menos el significado esponsal del cuerpo y se hace menos sensible al don de la persona. El hombre puede convertirse en don si cada uno se domina a sí mismo, si atiende y controla su corazón. Si no es así, se tiende a utilizar al otro. El pecado cambia la relación entre el varón y la mujer. De don recíproco se convierte en apropiación recíproca. Aquí está la triple concupiscencia de la que habla Juan Pablo II, que deforma la relación personal. Aquí llegamos a el elemento número 5 de la antropología esponsal
de Juan Pablo II, que solamente se ilumina a la luz de Jesucristo. Cristo, Redentor, esposo de la Iglesia, es la respuesta a todos los interrogantes humanos. La encarnación del Verbo y la redención son las claves para iluminar el ser humano y para llevar a plenitud sus anhelos y sus posibilidades, sus capacidades. En Cristo está la redención del cuerpo humano. Cristo, al referirse al principio, invita a este recorrido de purificación interior que conduce hacia la plenitud humana. Cristo está invitando a recuperar la dignidad y a realizar el significado personal y de comunión, el significado esponsal de la persona humana. Por el hecho de que el Verbo de Dios se ha hecho carne, el cuerpo ha entrado por la puerta principal de la teología. El cuerpo es el quicio de la salvación y el resultado de la salvación es la plenitud de lo humano como posibilidad regalada a la humanidad en el seno de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. El amor esponsal de Dios se ha unido en alianza indisoluble con la humanidad, llamando al ser humano a la participación de la vida divina, queriendo comunicarle su poder y su gloria. Se revela así la radicalidad del amor divino y de la gracia, que aspira a llevar la unidad de amor de la vida trinitaria al seno de la historia, a la vida humana, a las relaciones interhumanas. Cuando Dios no encuentra preparado a su interlocutor, lo rescata, lo reconstruye, lo prepara, lo embellece, da la vida por él. De este modo se revela la profundidad del amor esponsal, que es la donación total. En el Verbo encarnado, Jesús se nos muestra como esposo y nos muestra la verdad del amor esponsal en su fuerte del amor divino, la donación, la entrega total. En Cristo se da el encuentro de la humanidad con su Creador, continuando y culminando la tradición esponsal del Antiguo Testamento. Dice Juan Pablo II en su carta a las familias: presentándose como esposo, Jesús revela la esencia de Dios y confirma su amor inmenso por el hombre. Pero la elección de esa imagen ilumina indirectamente también la profunda verdad del amor esponsal. Usándola para hablar de Dios, Jesús muestra cómo la paternidad y el amor de Dios se reflejan en el amor de un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Efesios 5, la carta de San Pablo, relaciona la analogía matrimonial con el misterio escondido de Dios revelado en el amor esponsal de Cristo y de su Iglesia. Juan Pablo II toma este texto de Efesios 5 como una de las claves para iluminar su concepción del misterio esponsal, del designio divino sobre la humanidad. Jesús restituye al amor humano en aquel esplendor que tenía cuando salió de las manos del Creador. Y no elimina la triple dimensión del recorrido del amor humano revelada en el cuerpo como camino filial, esponsal y procreativo, sino que lo completa y lo lleva a plenitud, al convertir el amor humano en vehículo de comunicación de la vida divina. La garantía, por tanto, para un amor auténtico que pueda mantener su fidelidad toda la vida está precisamente en el hecho de que se nutre del amor divino, que no falla nunca, que se entrega hasta el fin, y no se basa en las simples fuerzas o iniciativas personales de la criatura humana, del hombre o de la mujer. La fuente del amor esponsal es Cristo Redentor. Es su amor. Es Él el que nos enseña a amarnos como una entrega total y absoluta. Una experiencia que por nosotros mismos nos resulta imposible como criaturas. Sino es una participación en la experiencia que Él nos muestra, que Él nos ilumina con su amor. Y de aquí llegamos al último elemento de la teología, la antropología esponsal de Juan Pablo II. El último elemento es la resurrección del cuerpo y la glorificación, que es la vocación última final a la cual está llamado el ser humano. El misterio del Verbo encarnado abre infinitas posibilidades para el ser humano en toda su identidad corpóreo-espiritual. El cuerpo, que participa de la bendición divina de todo lo creado y de la triple bendición de lo humano, y vio Dios
que todo era bueno, y vio Dios que era muy bueno. Este cuerpo no está condenado al pecado y a la muerte, sino que ha sido redimido en Cristo y se abre ante él la glorificación de los hijos de Dios. El cuerpo humano está llamado a participar misteriosamente de la resurrección de Cristo, a entrar en la glorificación. La obediencia filial de Cristo a su Padre Dios en su existencia corpórea es una semilla de inmortalidad que se ofrece como invitación para todos nosotros. Con la resurrección Jesús nos muestra al Padre en la plenitud del sentido filial del cuerpo y al mismo tiempo está expresando su sentido nupcial como entrega del esposo por su esposa a la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de la fecundidad. Los tres pasos o elementos del amor en la experiencia de identificación con Cristo: filial, esponsal y fecundo. La Eucaristía es la memoria y la actualización de dicho misterio en la cual somos invitados a participar los cristianos en el seno de la Iglesia. Es tarea eclesial iluminar el futuro y la esperanza del ser humano en medio de la historia y ante la eternidad de ese cuerpo humano masculino y femenino y de la comunión hombre-mujer que constituye la identidad humana. Por tanto, resituando todo lo que hemos dicho hasta aquí, distinguimos tres grandes niveles donde la relación hombre-mujer tiene un valor muy distinto. En la vida natural, con el pecado, en la vida de gracia, en la escatología plenamente realizada. En la vida natural con el pecado, contiene una llamada a la vocación humana universal a la unidad sembrada en la creación. Aunque el hombre esté en pecado, encuentra en su interior esta llamada, esa vocación primordial. Vida natural con el pecado. En la vida de la gracia, como experiencia de unión con Dios por los méritos de Cristo y por la fidelidad personal, accedemos a la unión a que el hombre está llamado. La vida de la gracia es la unión con Dios y la unión interhumana, que responde a la voluntad de Dios. Aquí la relación hombre-mujer es fuente de comunión, realizando el significado esponsal del cuerpo humano en las diversas vocaciones, en la celibataria o en la matrimonial. Se realiza así su sentido profundo en la asamblea de los bautizados, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y la tercera forma de relación hombre-mujer, hemos dicho la vida natural en el pecado, la vida de gracia en la Iglesia por los méritos de Cristo y en la escatología plenamente realizada. ¿Qué será en la otra vida de esta relación hombre-mujer? De estos cuerpos masculino y femenino llevados a su plenitud. ¿De qué manera? ¿De qué modo? En la otra vida se vivirá en plenitud el contenido profundo de la unión con Dios y de la unión entre las criaturas, en la comunión de los santos, sin abandonar la identidad masculina y femenina. Continuará la dimensión masculina o femenina de la persona, pero sin los condicionamientos de los estados de vida en el mundo, sin la necesidad del matrimonio, tal y como se vivía en la época, sin la necesidad de la procreación. Serán como ángeles, dice el Evangelio sobre este estado. Pero no quiere decir que hayan perdido su identidad masculina o femenina, sino su condicionamiento social histórico. La vocación a la virginidad consagrada en el seno de la historia es un testimonio de lo que será aquel estado final y definitivo al cual todos somos llamados. La filiación divina consistirá en una participación plena en la vida divina, en una transfiguración de la subjetividad humana, fruto de la comunicación divina en la vida de la gracia. Apunta, por tanto, a la conservación de la identidad personal, masculina o femenina, integrada en el cuerpo de Cristo y unida al esposo. Todo esto se contemplará en plenitud en la otra vida, pero también puede ser pregustado en la etapa anterior de la escatología realizada en medio de la historia, según la medida otorgada generosa y gratuitamente por la providencia. Algunos santos, como San Juan de la Cruz, insisten en lo mucho que de esto se puede gozar ya incluso aquí, en esta vida, en la experiencia esponsal de la unión con Dios. Para terminar,
Juan Pablo II dedica muchas catequesis a continuar su reflexión en línea escatológica, el tercer ciclo de las catequesis, profundizando el sentido del celibato y la virginidad en esta concepción, el cuarto ciclo, y del matrimonio cristiano en los ciclos quinto y sexto, hasta concluir ya con todas las catequesis. Nosotros no vamos a alargarnos en estos desarrollos, hemos preferido centrarnos en los elementos fundamentales antropológicos que ya hemos señalado. El matrimonio como sacramento es el signo del gran misterio esponsal, en el que Dios se presenta en Cristo como esposo de la Iglesia, ofreciéndole su amor esponsal, su amor de donación total y definitivo. Cada matrimonio de bautizados es signo y expresión de este misterio central de la fe cristiana. Por otro lado, la virginidad expresa el estado de vida definitivo que ya no requiere el matrimonio como institución social y nos muestra el don de la caridad divina gratuita y total encarnada en la persona. Ambos estados de vida se necesitan y se iluminan mutuamente en el seno de la Iglesia. Ambos tienen un significado esponsal como expresión de la vocación a la entrega total de sí que todo cristiano debe vivir, participando en el amor divino que recibimos en Cristo por medio del Espíritu. Y con esto, y hasta aquí, hemos terminado este listado y desarrollo de los diferentes elementos de la antropología teológica de Juan Pablo II, de la naturaleza esponsal de la persona, para poder fundamentar una antropología adecuada.